Buenos días amigos, bienvenidos a una edición más del Mundo Economía y Negocios por televisión. Soy Ginette González y hoy estaré supliendo al director de nuestro periódico, Omar Lugo. Durante toda la semana continuó siendo noticia la creación de dos fondos para las prestaciones. Uno para tratar de honrar las acreencias del gobierno con los trabajadores públicos y otro que servirá también para participar personas naturales y también otros trabajadores podrán ahorrar en divisas o también en bolívares. Sobre esta materia pudimos conversar en la semana con el profesor Carlos Jaramillo del IESA, quien nos dio la diferencia entre este Fondo Nacional de Prestaciones y este Fondo Nacional de Ahorro Popular. Lo primero que hay que recordarle a la gente es que estos dos fondos están orientados a públicos ligeramente diferentes. El primero de ellos, el Fondo de Prestaciones Sociales, es obviamente un fondo para empleados públicos y tiene como objetivo darle a los empleados públicos la posibilidad de acceder más fácilmente a sus prestaciones sociales. Como nosotros sabemos, en este momento el Estado venezolano es un gran deudor de las prestaciones de sus empleados y en muchísimos casos estas prestaciones son básicamente asientos contables en la contabilidad de una serie de instituciones públicas. La idea del fondo es cambiar estos asientos contables por bonos que eventualmente podrán ser vendidos en un mercado secundario. Como toda la estructura para poner esta idea en funcionamiento está en buena medida más en maqueta que en realidades, entonces la gente sí debe pensar que esto no es una cosa que va a suceder de la noche a la mañana. En una primera fase los empleados públicos tendrán que recibir bonos por el equivalente a sus saldos de prestaciones. Se supone que estos bonos pueden ser vendidos en un mercado secundario y esto se va a hacer principalmente a través de la bolsa bolivariana. Esta bolsa tiene que desarrollar una serie de procedimientos administrativos como registrar a cada una de estas personas en sus listas de clientes y todo esto lleva tiempo. Entonces, esto debería funcionar más o menos de la siguiente manera. Yo diría que en el término de los próximos meses habría una especie de revisión de todas las cuentas de los trabajadores. Una serie de meses después, luego que estas cuentas estén auditadas y validadas, cada uno de los trabajadores del sector público recibirá bonos, que bien pueden ser o bonos, lo que llaman bonos petroleros o bonos de la construcción. Va a existir una veda de 1 año para la venta de estos bonos. ¿Qué significa esta veda? Que ustedes en el año siguiente a que oficialmente reciben sus bonos no los van a poder vender. Y este año tiene varios objetivos. El primero de ellos yo me imagino que es terminar de montar toda la estructura de comercialización de estos bonos en un mercado secundario. El segundo, el gobierno debería hacer una gran campaña de educación porque mucha gente en su vida ha tenido un instrumento como esto y estos instrumentos, si bien no son cosas muy complicadas de entender, tienen algunas cosas que es importante conocer, por ejemplo, cómo funciona el pago de cupones y una realidad muy concreta de que si estos bonos se empiezan a vender en un mercado secundario, dependiendo de sus plazos de vencimiento y las tasas a las que devengan, es muy probable que estos bonos se vendan a descuento. Entonces, solo por poner un ejemplo hipotético, si usted tiene prestaciones por el orden de 80.000 bolívares y le dan un bono de 80.000 bolívares, eso no significa que usted en el mercado secundario va a obtener 80.000 bolívares, va a obtener menos 80.000 bolívares y más menos en la medida que más bajo sea el cupón. Todos esos detalles todavía no se conocen. ¿De dónde sale el dinero para pagar estos bonos? En principio, la ley de hidrocarburos contempla dos fuentes, a partir de las cuales este fondo se va a dotar de los bolívares necesarios para el día de mañana pagar los cupones y eventualmente rescatar el bono al final de su vida. La persona tiene que estar muy clara también que estos bonos, por las características de la economía venezolana, van a rentar por debajo de la inflación. Entonces, si la inflación es del 28%, la persona no va a recibir un pago anual de intereses de 28%. Por lo tanto, en la medida en que se quede con el bono, el dinero que esta persona tiene atado a ese bono está perdiendo poder adquisitivo. Entonces, yo a la persona le recomendaría que vendiera el bono y que tratara de transformar ese bono en un activo real, como podría ser perfectamente un inmueble o las clásicas cosas que la gente recomienda en estos casos, ¿no? Según
estadísticas oficiales, el gobierno adeuda a los trabajadores públicos aproximadamente 19.000 millones de dólares. Sobre el Fondo también de Ahorro Popular, pudimos conversar con el profesor Jaramillo y él nos dio las características exactas de cómo puede también usted y su familia participar sin ser exactamente un trabajador público. Puede ser un trabajador privado o cualquier particular. Vamos a escucharlo. Este fondo ya es un fondo de libre iniciativa, es decir, si usted considera que para usted es interesante invertir dinero en actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos, minerías y otras áreas de interés del Estado, pues usted compra un bono de estos, que funcione en términos financieros exactamente igual como el fondo de prestaciones. A diferencia del anterior, va a haber una veda de 2 años, es decir, si usted coloca el dinero hoy, durante 2 años no podrá revender el bono que adquirió inicialmente. Y de nuevo, yo tiendo a pensar que estos lapsos de veda son básicamente para darle al sistema la posibilidad de que se desarrolle y se profundice un mercado secundario. En líneas generales, la gente no es muy amiga de que cuando hace colocaciones le restrinjan la liquidez de la reventa de lo que compró originalmente. Entonces, o las tasas de interés son muy atractivas o las participaciones en los proyectos son muy atractivas, o probablemente esto no podría en un primer plazo no presentar mucho interés para el público potencial. Estos bonos tienen también otras características. Estos bonos son en ambos casos totalmente garantizados por la República, y en ambos casos estos bonos podrían en el largo plazo pasar a formar parte de cartera de bancos, de compañías de seguros, que son corporaciones que por su naturaleza y por regulaciones normalmente tienen que tener papeles públicos para cumplir requerimientos legales, para invertir excedentes, etcétera, etcétera. En la medida que conozcamos más detalles, podamos identificar atractivos que en el corto plazo no vemos. Por ejemplo, existe la posibilidad de a través de esos vehículos de inversión tener participaciones en procesos de la apertura petrolera. Si estos son unas participaciones a riesgo, es decir, donde si bien es verdad que uno no compra las acciones del campo petrolero, pero sí compra el flujo de utilidades del campo, como la ley lo permite, pues para alguien que con un perfil de riesgo relativamente alto podría ser interesante, porque es una manera de invertir directamente en el negocio de explotación petrolera, que hasta ahora eso no ha sido una posibilidad. Pero la ley, por razones obvias, no da ese nivel de detalles, pues las leyes nunca están para dar ese nivel de especificidad, pero lo insinúa. Es preferible tener un bono que tener una promesa de pago de un ente poco líquido, como puede ser cualquier alcaldía pequeña en un estado discreto venezolano. Analistas consultados consideran que es mucho más seguro tener un bono en mano para el trabajador que una promesa de cualquier ente público. Sin embargo, también señalan que esto convertirá una deuda laboral en una deuda financiera, lo cual implica simplemente nuevos riesgos para el país. También los trabajadores han señalado del nivel público que les preocupa no tener a la hora de ser liquidados el dinero constante y sonante, como se dice de manera popular. Y amigos, vamos a hacer una breve pausa y continuamos de inmediato con El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.